Hola, buen día. Continuaremos con lo que es la grabación de esta serie de códigos de ciclo de taladrado, ciclo de ranurado y ciclo de roscado. En esta parte veremos lo que es el ciclo de ranurado, y recordando que estamos utilizando lo que es la programación FANUC Canal C. Veremos lo que es la parte del ranurado, donde dice que la altura de retroceso es de 1 milímetro, la profundidad de corte en dirección de X es de 1.5 milímetros, que tenemos una distancia de avance en dirección de Z de 1 milímetro. Me pide que para realizar este proceso utilice una herramienta de ranurado que tiene una velocidad de corte de 200 metros por minuto, un avance de 0.1 milímetros por revolución y que esta herramienta tiene 2 milímetros de espesor o 2 milímetros de ancho. Voy a utilizar el ciclo G77. Muy bien. Vemos aquí la pieza premaquinada, ¿sí? Y vamos a agregarle lo que es el proceso de ranura. Para eso debemos identificar ¿dónde empieza la ranura? Vemos que la ranura empieza en una distancia de 7 milímetros, como vemos aquí, y termina en una distancia de 13 milímetros. Dicha ranura tiene un diámetro de 30 milímetros. Estos datos son importantes para colocar correctamente en el ciclo de programación. Muy bien, vamos primero a ver cómo funciona el ciclo de ranurado G77. Vemos aquí la representación de la herramienta con esta figura. Y vemos por aquí una pieza que tiene una ranura. Vamos a ver cómo está estructurado lo que es el código. Vemos el formato, vemos que tenemos por ahí un G00X y Z, que es la coordenada de llegada para iniciar el ciclo. En esta coordenada es muy importante considerar lo que es el espesor de la herramienta. Después vemos el G77 en el siguiente bloque con una R. Esta R es la altura de retroceso para el arranque de viruta. En el segundo bloque del G77 vemos la coordenada en X. Aquí vamos a programar lo que es la profundidad o el diámetro final en X, que sería este. Este sería el diámetro que yo voy a programar. Y tenemos la Z, que es la distancia final donde termina mi ranura. Esto sería lo que yo programaría en Z. ¿Sí? Esto sería lo que yo programaría en X. Después tenemos que me pide una P, que es una profundidad de corte en dirección de X, y una Q, que es una profundidad de corte en dirección de Z. Y tenemos lo que es el avance. Vamos a mostrar aquí con una serie de imágenes. Vamos a tratar de representar cómo funciona el ciclo. Vemos que primero sería la coordenada de llegada, recordando que debe ser una coordenada en X, un diámetro mayor, ¿sí?, de donde está lo que es la ranura, un poco retirado de lo que es el diámetro de la ranura, unos 2 milímetros, y en el eje Z vamos a acercarnos a lo que es la cara de la pieza. Si maquinamos de forma convencional de derecha a izquierda y la referencia de la herramienta está al lado izquierdo, es decir, en este punto, tal como lo hemos reflejado aquí en la imagen, deberemos de sumar el espesor de la herramienta a la distancia inicial. Es decir, ya viéndolo aquí en esta imagen, vemos que la herramienta, ¿sí?, está considerado lo que es el espesor para que no pueda rozar en una parte que no corresponda al inicio de la ranura. Muy bien. Vemos cómo la herramienta aquí está representada cómo se tiene que desplazar para realizar todo lo que es el ancho de la ranura. Vemos cómo trabaja. Vemos aquí que tenemos que programar lo que es una profundidad de corte en P y una altura de retroceso o una altura de retirada en R. Vamos a representarlo aquí en esta imagen. Vemos cómo se desplaza la herramienta, una distancia en P, y luego la herramienta se retira una distancia en R. Como no ha completado toda la profundidad, todo el diámetro en X, la herramienta tiene que volver a entrar, cortar y luego retirarse otra vez en R. Después de esto, la herramienta hasta que llegue al diámetro final, ¿sí?, en X, cuando llegue a ese diámetro final, la herramienta retrocederá al punto de inicio. Como la herramienta no ha hecho todo el ancho de la pieza, de la ranura, tiene que desplazarse una distancia en Q, que ya fue programada en esta parte de la estructura del ciclo. La herramienta se desplaza a Q y tiene que volver a realizar lo que es el maquinado en P y el retroceso en R. Veamos cómo la herramienta entra a la distancia en P, se retrae R, ahora vuelve a entrar otra vez P, se retira R hasta que llega al diámetro final.
Una vez que termina eso, pero si no ha terminado toda la distancia total, la herramienta tiene que subir al punto de inicio y avanzar otra vez una distancia en Q. Y así lo va a hacer sucesivamente hasta que complete todo el ancho de la ranura. Una vez que complete el ancho de la ranura, la herramienta se va a retirar al punto de inicio. Bien, ahora comencemos con lo que es la programación. Vamos a establecer que vamos a hacer el proceso de ranurado con el inserto de 2 milímetros de ancho. Vamos a colocar lo que es el cero de trabajo, el código G71 para las unidades, milímetros, G95 para activar las unidades por revolución, que en este caso sería milímetros por revolución, G90 para la programación absoluta y G40 para cancelar compensadores. Mandamos a casa con el G28U0W0 en X y Z simultáneamente. Establecemos el límite de revoluciones en 2800. Recordemos que el límite de revoluciones viene en lo que es el encabezado. Ahí establecimos, bueno, ahí se estableció en el texto que mi límite es de 2800. Eso es lo que yo voy a programar en el G92. Seguido de esto, damos de alta la herramienta número 4 con el compensador número 4. Establecemos lo que es la velocidad de corte. Recordemos que el ranurado trabaja con velocidad de corte. El dato lo sacamos del texto del ejercicio, donde dice que la velocidad de corte para la herramienta de ranurado es de 200 metros por minuto. Aquí lo vemos y esto es lo que tenemos que programar aquí. Con el código G96. Sentido de giro M03. Activamos el refrigerante con el M08. Establecemos una coordenada de llegada. Recordemos que habíamos dicho que unos 2 milímetros arriba del diámetro inicial de la pieza y la ranura está ubicada sobre un diámetro de 36 milímetros, entonces vamos a acercarnos a 38 milímetros y 2 milímetros separado de lo que es la cara de la pieza. Después de esto, aquí podemos ver en el dibujo cómo la ranura está sobre un diámetro de 36, por eso nos acercamos a 38 milímetros. Muy bien, seguido de esto vamos a acercarnos a lo que es el valor en Z. En Z debemos tomar en cuenta dónde inicia la ranura. Vemos que inicia en 7 milímetros y que la herramienta mide 2 milímetros de espesor o 2 milímetros de ancho, ¿sí? Y se lo vamos a sumar a estos 7 para establecer que la coordenada es de 9 milímetros. Ya que nos acercamos a los 9 milímetros, establecemos el primer bloque del G77. En el primer bloque del G77 vamos a establecer la R. Esa R la vamos a encontrar en la descripción del ejercicio y me dice que tiene una altura de retroceso de 1 milímetro. Eso es lo que voy a programar aquí en la variable R. En el segundo bloque del G77 voy a programar primero la X. Esta X es el diámetro final de la ranura. Reviso en el dibujo. Me dice que tiene un diámetro de 30 milímetros. Eso es lo que voy a colocar en X. Z. Z es la distancia final donde termina la ranura. Eso lo voy a encontrar en el dibujo. Y veo que son 13 milímetros hasta donde termina la ranura. Después vamos a programar lo que es el valor en P, que es la profundidad de corte en dirección de X, la cual la voy a encontrar en el texto. Y dice profundidad de corte en dirección de X es de 1.5 milímetros. Este valor se programa en milésimas de milímetros, en micras, por lo cual el 1.5 milímetros necesito multiplicarlo por 1000 y programarlo sin punto decimal. Para eso va a quedar de la siguiente manera, P 1500. Después vamos a programar lo que es el valor en Q, que me dice que es la distancia de avance en dirección de Z. Y eso lo voy a encontrar en el texto. Me dice que la distancia de avance en dirección de Z es de 1 milímetro. Igual, se programa en micras, entonces lo multiplicamos por 1000 y la Q debe ser 1000. El avance de la herramienta lo voy a programar y ese dato lo voy a encontrar en el texto de la herramienta. Me dice que el avance es de 0.1 milímetros sobre revolución. Y así ya tengo lo que es estructurado, lo que es el código del G77 ciclo de ranurado. Muy bien, nos retiramos de la pieza, la misma coordenada en la que me aproximé, la misma coordenada en la que me retiro. Cancelamos lo que es el soluble, el usillo, mandamos a casa, cancelamos la herramienta, un paro condicional. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona este ciclo en un simulador. Establecemos lo que es el código. Vamos a colocarlo en M30 para este
determinar ahí que finalice el programa. Revisamos que tenemos todos los parámetros del G77. Vemos que no me reconoce lo que es el cancelar la herramienta. Tengo que por ahí colocarla entre paréntesis. Vamos a guardar los cambios. Salimos. Vamos a revisar la herramienta. Que la herramienta de corte esté en el lugar número 4. Si no es así, lo cambio en el programa. Veo que está en la posición número 5. Este simulador tiene una herramienta para ranurar en la posición 5. Entonces voy a cambiarlo en el programa. Es más fácil cambiarlo en el programa. Vamos a poner aquí la herramienta número 5. Muy bien. Vamos a guardar. Salimos. Y vamos a realizar lo que es el proceso de ranurado. Veamos cómo hace la simulación. Muy bien, vemos ahí que ya hizo lo que es la ranura. Vemos todos los pasos que hizo. Veámoslo de nuevo. Va desplazándose en Q. Ya terminó lo que es todo el ancho de la ranura. Terminó mi programa. Y bueno, de esta manera realizamos lo que es el ciclo o la simulación del ciclo de ranurado. Espero que con esto podamos resolver lo que son las dudas de este ciclo, con este video, el ciclo G77, para hacer un ranurado. Por lo pronto sería todo. Nos vemos en el siguiente video, el último video, para ver lo que es el ciclo de roscado. Muchas gracias.